Primero que todo, gracias Pato, les quiero pedir si pueden cerrar sus micrófonos para que no se nos filtren ruidos. Acá se escuchan los pajaritos, pero bueno, vamos a tratar de que no se escuchen las voces de todas las casas. Es difícil filtrarlos a los pajaritos. En primer lugar, quería agradecerle muchísimo a Diana, que está en Madrid, y que la invitamos a hacer esta presentación, y muy generosamente nos va a hacer la presentación. Diana es filósofa, es fundadora de Usina de Justicia, y bueno, y es una amiga, así que muchísimas gracias, Diana, y bueno, te dejamos para que arranques con la presentación. Al contrario, gracias a vos, Susana, y gracias al resto de las autoras, y por supuesto gracias a Marian por dar un marco a esta presentación de este libro, que es una pequeña joyita, pero que yo sinteticé en algunas palabras breves, pero para darle un marco referencial más o menos estructurado. Para presentar el libro Entre Oriente y Occidente, el camino de Byung-Chul Han, me valdré de una analogía musical. Como se sabe, un quinteto de cuerdas es un conjunto de 5 músicos con instrumentos de cuerda melódicos que interpretan una partitura compleja. En la obra que hoy nos convocan, Zulema Pugliese, Teresa Driolet, Graciela Ritaco, Susana María Sáenz y Virginia Casorang, pueden ser los violines, las violas y los violonchelos. En el quinteto de cuerdas, cada instrumento puede tocar una melodía, y este ensamble de instrumentos permite disponer de una gran amplitud de notas, produciendo una infinidad de matices. Es lo que logran las 5 autoras en esta obra breve pero intensa. Y la partitura que leen ya no pertenece ni a Mozart, ni a Haydn, ni a Boccherini, que son quienes básicamente compusieron este tipo de melodías, sino a un autor, Byung-Chul Han, nacido en Corea del Sur en el año 1959, que emigró a Alemania de joven, donde se formó en filosofía. Y por su origen, sus obras llevan la marca del pensamiento oriental. Pero por su formación universitaria, abrevan las ideas de pensadores emblemáticos del siglo XIX y XX como Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger y Walter Benjamin. Y también en testigos del cambio como fueron Herbert Marcuse y Michel Foucault, y en analistas del nuevo modelo cultural naciente como Jean Baudrillard. Acérrimo crítico de las formas de vida del siglo XXI, Han nos muestra que la ilusión de la libertad y de la autonomía en la cual nosotros vivimos no es más que un simulacro que responde a un riguroso sistema de control donde ni siquiera respondemos a la vigilancia de terceros, sino que somos nuestros propios victimarios que nos imponemos con rigores gimnásticos, dietéticos, un modo de vida light que nos priva de la serenidad y de la posibilidad de gozar del paso del tiempo. Este viaje reflexivo se desarrolla a lo largo de su profusa producción, siempre breve y sintética. Libros como La Sociedad del Cansancio del año 2010, La Sociedad de la Transparencia del año 2012, La Agonía del Eros también del 2012, En el Enjambre de 2013, y Psicopolítica 2014, El Aroma del Tiempo 2015, y un libro que ha salido recientemente y que no llegó a la Argentina, son algunas de las obras que nos conducen a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre el mundo en que vivimos. Pero más allá de las palabras, los invito a ver unas imágenes sobre el compositor de la partitura, interpretada por este quinteto de cuerdas. Adelante, Susana. Un segundo. Byung-Chul Han, de origen surcoreano, nació en Seúl en el año 1959 en una familia tradicional de esa sociedad. Estudió la carrera de ingeniería metalúrgica
pero tras sufrir una explosión en su hogar con productos químicos, abandonó la carrera. Con 26 años decidió instalarse en Alemania sin saber el idioma. Lo estudia para formarse en filosofía y en teología en la Universidad de Friburgo. Más tarde estudió literatura alemana en la Universidad de Múnich. Wilhelm descubre aquí su verdadera vocación. Se incorporó al departamento de filosofía en la Universidad de Basilea y desde el año 2012 es profesor de filosofía y de estudios culturales en la Universidad de las Artes de Berlín. Hahn ha publicado más de 17 ensayos y numerosos artículos, todos en alemán y traducidos en distintos idiomas. Él se perfila como un observador que describe su tiempo de manera acertada. En sus libros registramos una exquisita armonía entre el pensamiento oriental y la lógica occidental para hacernos reflexionar sobre nuestro propio tiempo. Durante este año y en tiempos de pandemia mundial, Hahn escribió numerosos artículos, La emergencia viral y El mundo de mañana. Participó junto a Zizek, Jean-Luc Nancy y otros en Sopa de Wuhan. Él nos dice: hemos estado viviendo durante mucho tiempo en una sociedad sin enemigos de la positividad, y ahora el virus se percibe como una alarma permanente. Ahora sí. Bueno, realmente es maravilloso, agradezco la presentación y además destaco la palabra virus, ¿no? Increíblemente él habló del virus cuando todavía nadie conocía esta posibilidad que estamos viviendo ahora. Bueno, pero ahora en lo que sigue vamos a invitar, siguiendo esa analogía musical, a hablar a los violines, a las violas y a los violonchelos. Bueno, vamos a empezar por Virginia, ¿no? Vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿qué es lo que significa? ¿Nos podés contar, Virginia, qué significa pensar en comunidad? Bueno, muchas gracias, Diana, por este encuentro y a todos por estar hoy acompañándonos. La verdad que para nosotros es muy importante después de tantos años de trabajo con Hahn. Y bueno, Pensar en Comunidad es una asociación civil de filosofía. En este caso nos encontramos conformadas por mujeres en este momento, solo mujeres. Somos filósofas, educadoras, graduadas en letras, con el fin de ampliar la difusión de la filosofía, ¿no? Para poder acrecentar esa capacidad de discernimiento crítico, con una actitud constructiva ante una sociedad como en este momento atravesada por la tecnología, como dirá Hahn, y que compite con la máquina. Y bueno, la experiencia nos ha demostrado que en pequeños foros hemos podido encontrar este momento donde justamente crecer en comunidad. Y tomamos algo de Hahn, que él desarrolla en varias de sus obras, que es esta escucha atenta. ¿Y qué será para Hahn la escucha atenta? Bueno, él dirá que será la acogida del otro, el recibimiento, un gesto de hospitalidad. Y creemos que en estos foros podemos justamente recrear ese escenario donde invitamos al público, al interlocutor, ¿no? A pronunciarse, como aportando otras ideas, creciendo en ellas en comunidad, como bien decimos. Este es realmente el objetivo de nuestra asociación. Y porque también creemos, y acá seguimos un poquito a Hahn también, cuando dice que Hahn habla de la vida buena, que es el vivir bien. Bueno, generemos espacios para poder encontrar este vivir bien, este vivir mejor. Y bueno, y aquí es donde nosotros hemos podido volcar en nuestras exposiciones
que hace 3 años venimos realizando en este libro Entre Oriente y Occidente, que se presenta, bueno, con 6 capítulos. Cada capítulo ha sido escrito por una miembro de Pensar en Comunidad, eligiendo algún libro de Han o 2 libros de él y desarrollando los temas que traen cuestión, ¿no? Ya hemos hablado en esta introducción el tema de la tecnología. Él critica mucho este capitalismo digital, por cierto. Y cada autora, que voy a nombrar en este orden, que fue de aparición, ha podido relacionar el tema en cuestión, citando, nombrando los autores que mismo Han nos hace presente en su libro, pero además acompañando con una especialización, la especialización de cada una de ellas, o de algún autor de la investigación de su especialidad filosófica, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el comienzo del pensamiento de Han. Teresa Violet lo hará de la mano de Paul Ricoeur. Sabemos que Susana Sáenz, su especialidad es la comunicación, y después tenemos a Zulema Pugliese, que lo hará de la mano de Martin Heidegger, y finalmente Graciela Ritaco lo hará de la mano de la filosofía antigua y medieval, que es su especialidad. Y bueno, y en esto la génesis del libro es un poco llevar esta voz disonante de Han, esta voz disonante de Han, que él desarrolla realmente una política de resistencia, podríamos decir, ¿no? Una política de resistencia contra este mundo digital que critica. ¿Y cómo lo va a contrarrestar? Bueno, él ahí está revalorizando, para poder contrarrestar, está revalorizando su mundo oriental, a través del budismo zen, y bueno, ya sabemos de su cultura. Así que en líneas generales podemos decir que Han, él hace podríamos decir, una fina articulación entre este mundo oriental y el mundo occidental, ¿sí? Para llevarnos al diálogo, para llevarnos al pensar, bueno, sin realizar podemos decir entonces que lo hace de esta manera sencilla, con llegada para todo el público, ¿no es así? Así que esto podríamos decir que son los rasgos más relevantes de este libro de Entre Oriente y Occidente. Bueno, gracias Virginia, porque no solamente te limitaste a contarnos qué es pensar en comunidad, sino además vos escribiste el prólogo del libro y también nos contaste la génesis y por qué cada capítulo tiene una autora distinta. Es interesante, ¿no? Porque así como son 5 autoras escribiendo sobre un mismo autor, también cada una de esas 5 autoras lo hace desde un lugar y desde una especialidad. Exacto. Ahora, y podríamos también preguntarle a Teresa, ¿no? Fundamentalmente podríamos preguntar qué tema de interés encontrás en Han, siendo especialista en la fenomenología existencial de Paul Ricoeur. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, una cosa, porque comencé hoy, Diana, con muchos problemas de conexión. Por suerte, ahora me pueden escuchar. Bueno, en primer lugar, Diana, muchísimas gracias por esta, yo diría, tan cálida presentación tuya de lo nuestro, de lo que realmente, bueno, y agradecerles mucho a todos, nuevamente, como hizo Virginia, de estar acompañando nuestro trabajo. Así que muchas gracias a todos por la presencia. Bueno, mirá, contarles que, bueno, que vos me decís de la mano de Paul Ricoeur, ¿cómo entiendo yo la filosofía, no? Yo creo que, haciendo una apretada síntesis, pienso que es un intento, algo así, de creación de respuestas nuevas, por supuesto que nutrido de estos grandes pensadores, como vos decís, que en mi caso Ricoeur, que ha sido mi maestro durante tanto
durante tanto tiempo, bueno, nutridos de ello, pero bueno, una respuesta nueva que ilumine realmente las grandes problemáticas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera, trato de hacer filosofía en este sentido, ¿no? Bueno, como vos dijiste, Diana, y lo afirmó Virginia, este es un pensador absolutamente fecundo, que en este momento tiene como 20 libros publicados sobre distintas temáticas. Entonces, realmente cada una de nosotros nos vimos en la necesidad de restringir los temas y ocuparnos de 1, 2, a lo sumo 3 de sus libros, pero no más, porque realmente la cosa es muy vasta, ¿no? Bueno, en mi caso, en este escrito me ocupé de Hyperculturalität, que él escribe en el año 2005, toda su producción es siglo XXI. Me ocupé de ese libro y de este otro que vos también anunciaste, que se llama La Sociedad del Cansancio, Müdigkeitsgesellschaft, ¿no? Por ahí está Graciela Rebo, que me tendría que corregir la pronunciación, pero bueno, ese libro es del 2010, y es quizás el libro más conocido de él, por el cual hemos sido convocadas en distintos lugares a hablar de él. Bueno, entonces, Hiperculturalidad del 2005, de alguna manera nos enfrenta, a mí me da la impresión, con una forma, esta nueva forma de trabajar quizás que tenemos, muy conectada con la navegación a través de las redes, navegación que va de alguna manera conformándose como una actividad constante que está conectado con diversos saltos a diversos links, abriendo puertas, ventanas, y quizás él dice, ¿no? Han es un poquito crítico de esto, de esta forma, digamos, digital de vivir, que de alguna manera nos empapa a todos, diciendo que, bueno, que esto es una forma un poquito no comprometida, sin compromisos, que muchas veces actuamos como turistas, mirando, visitando, cambiando nuevamente, pero que nos cuesta mucho arraigar, profundizar y estabilizarnos en un punto. Incluso que cuesta mucho lo que él llama en otros contextos la narración, unir una experiencia con otra, un puerto con otro, estas distintas ventanas de nuestra navegación, que creo que es una forma de trabajar, pero también representa un poco nuestra forma de vivir, ¿no? Y en esta navegación, dice Han, se da cierto windowing, es decir, yo miro y soy vista por los demás, y entonces, de alguna manera, tengo que maquillarme, optimizarme, para poder de alguna manera pertenecer, ser alguien en esta red, en esta trama que me hace de alguna manera existir para los otros hoy con esta forma tecnológica de... y en este maquillarme, en este optimizarme, son muy importantes los éxitos, los logros laborales, la productividad, el consumo y la apariencia estética. Yo diría que todo esto Han lo dice y lo piensa desde su experiencia de origen en Corea del Sur, ¿no? Todos sabemos que Corea del Sur se levanta en muy poco tiempo, en 20 años, creo que en el año 45 se separa de Corea del Norte, y se levanta, y de ser un sitio absolutamente agrícola, pasa a tener ciudades casi futuristas, ¿no?
Entonces, digamos que todo este pensamiento de la red, del optimizarse, de la positividad, está siempre pensado desde esa experiencia coreana, digamos. Entonces dice, de alguna manera, en esta sociedad del siglo XXI, que él llama sociedad del rendimiento, nos esforzamos para rendir y para alcanzar grandes éxitos en lo referido a lo laboral, en lo referido al consumo, a la producción, etc. Y nos esforzamos explotándonos, dice él, hasta el cansancio. Y con esto, ¿no? Pues tengo poco tiempo para exposición, encuentro el segundo libro de él, ¿no? Es interesante, él dice, bueno, en Corea la gente vive cansada, uno viaja en subte o en cualquier medio y la gente siempre está durmiendo cansada, a ver, un momentito, y ahí estamos. Digamos que todo este esfuerzo, yo puedo, yo alcanzo, yo rindo, perseguir estos éxitos y esta producción, de alguna manera trae aparejado otro aspecto muy oscuro, que es este cansancio, y un cansancio complejo y complicado, porque él dice es un cansancio del alma. Es una fatiga profunda y una fatiga que lleva a la gente a no querer vivir, a no querer vivir, ¿no? O sea, pensando él, ¿no? Estos coreanos que han conseguido tantas cosas exteriores, tantos éxitos, tecnológicamente de punta, y quizás, dice él, este es un paradigma que yo puedo también extenderlo a Occidente, o que quizás, dice él, viene de Occidente y, digamos, de alguna manera se ha enfatizado en Corea. Bueno, trae aparejado este otro aspecto oscuro, que es el no querer vivir, esta gente altamente positiva, pero usa expresiones bravas, ¿no? Son como zombies. Se parecen a los musulmanes, es decir, a los refugiados de campo de concentración que viven deprimidos, no quieren, ya nos interesa la vida. Y entonces dice él, bueno, nuestro ciclo tan positivo en tantos aspectos, se caracteriza por enfermedades muy hondas, como la depresión, una enfermedad nueva que se llama síndrome de hiperinformación, trastornos de límites de la personalidad, ¿no? Entonces nos hace pensar en esto, ¿no? Tanto éxito, tanta positividad, pero por otro lado, el no querer vivir, ¿no? Bueno, así que estos dos libros nos ponen ante esta cuestión, y creo que, bueno, nosotros desde la filosofía y pensando con la comunidad, tenemos que pensar cómo recuperar nuestro centro, volver a vivificarnos, correr la aventura de ser nosotros mismos, ¿no? Como dice Ortega en las meditaciones del Quijote, ¿no? Tener el coraje de ser uno mismo frente a todas las presiones del medio. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Teresa, realmente nos iluminaste muchísimo sobre la obra de Han. Muchas gracias. Y bueno, ahora Susana. Susana, bueno, el interés de Susana son las letras y la comunicación. Entonces, ¿qué te llamó la atención en los libros de Han, Susana? Bueno, gracias Diana por estar acá, y gracias a todo el público también, a mucha gente amiga que nos está escuchando, les agradecemos un montón. Y todos se preguntarán por qué tengo que leer a Han, ¿no? ¿Por qué me tiene que interesar Han?
Yo creo que cuando me invitaron a integrarme a pensar en comunidad, ya el grupo ya estaba trabajando ya hacía un tiempo con el filósofo. Yo no lo había oído nombrar nunca, ni tenía ni idea de qué se trataba, ¿no? Y la verdad que es un filósofo y un pensador que tiene una mirada muy lúcida sobre todos los problemas contemporáneos, ¿no? Él empieza a publicar en el año, en realidad en alemán, arranca en el año 2001, creo que es, o 2000, y acá en español se conocen recién sus libros, se publican recién en el 2011, ¿no? Así que realmente tiene una visión propia del siglo XXI, muy lúcida y muy analítica y muy interesante. En el caso de mi capítulo que yo escribí, yo traté 2 libros, ¿no? Uno que se llama En el enjambre, que es la traducción al castellano, fue en el 2013, y La sociedad de la transparencia, bastante cercanos a los originales en alemán, porque ya ahí Han ya era un poco más conocido, y entonces las traducciones llegaron mucho más rápido. En los 2 libros, tanto en El enjambre como en La sociedad de la transparencia, él habla mucho sobre el paradigma digital. Habla sobre un cambio de paradigma, ¿no? En la civilización, tanto oriental como occidental, porque ya no hay tantas diferencias, ¿no? En qué nos alcanza a unos y a otros, sí, la manera diferente en que reaccionamos, pero el paradigma digital dice que nos tiene como embriagados, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, y él hace apuntes muy interesantes de los cambios que produce el paradigma digital en el hombre contemporáneo, ¿no? Él habla de todo lo que cambian en lo digital, en lo que cambian nuestras relaciones afectivas, nuestra forma de trabajar. Creo que ahora en pandemia hemos tenido todos un pequeño shock de realidad, ¿no? de qué tan fácil podemos reemplazar la presencialidad, ¿no? La forma de conocer, la forma de aprender, la forma de comunicarnos, en las cuales de golpe nos dejamos de ser receptores para convertirnos también en productores de información, lo cual cambia completamente esa balanza del peso que tenía quien producía información. La forma de aprender, de trabajar, realmente cambios enormes que por ahí no los percibimos de forma tangible, ¿no? Han habla de que el hombre digital es el hombre que digita, que cuenta con su dedo, ¿no? Y de esa misma forma que cuenta cosas, cuenta los likes, por ejemplo, que tiene en sus redes, y sabe cuánta gente lo quiere, cuánta gente no lo quiere, cuántos lo siguen, qué tan importante es esa persona para los demás, ¿no? Todo en números, ¿no? Lo cual es bastante curioso y que produce temas psicológicos de gran importancia que no vamos a tratar aquí, pero que bueno, nos dejan a todos reflexionando. Después, por ejemplo, hay un tema que es la inmediatez y la urgencia, ¿no? que el mundo digital, el paradigma digital ha instalado. Por ejemplo, si yo tenía muchas ganas de tener un libro y estoy en la cama, ¿no? En mi casa a la noche, antes tenía que esperar al día siguiente, vestirme, salir a la calle, caminar hasta una librería tan linda como el Gran Splendid, por ejemplo, y buscarlo allí, encontrarlo, que el librero me asesorara o me dijera de qué trataba, esto, lo otro, pagarlo, llevármelo a mi casa. Todo eso no existe en este momento, porque yo desde mi cama, simplemente moviendo los deditos sobre el teclado, entro en un sitio, lo compro al ebook y a los 2 segundos lo estoy leyendo. Entonces, ¿cómo eso puede afectar el deseo? Es toda esa serie de encadenamiento de operaciones que antes nos llevaban a tener algo o a lograr alguna cosa, ahora se ven reducidos y han desaparecido en algunos casos. Entonces todo eso tiene que dejar una huella en nosotros, ¿no? Después, Han tiene todo un sistema que eso es general, ¿no? De que arma sus ideas como si fuera en un gran rompecabezas. Entonces, temas que él trata en El enjambre, después
tienen su continuación en la sociedad de transparencia, y más luego también están en la sociedad del cansancio, y vuelven a aparecer en la desaparición de los rituales. Él tiene este sistema de ideas en las cuales se van armando, ¿no? Y por ejemplo, tiene unas ideas sobre el paradigma digital, de qué manera afecta, por ejemplo, la comunicación en el ámbito político, que son muy interesantes, y que después las trata en mucho más, con más intensidad y más exclusivamente en psicopolítica, que es un capítulo que escribió Zulema Pugliese. Pero, por ejemplo, él habla de que la comunicación digital, las redes han borrado esa distancia que antes tenían las gobernantes, por ejemplo, con sus gobernados. Cuando hacían una comunicación era desde un espacio de autoridad diferente y lejano al que la recibía, ¿no? En cambio ahora tenemos un tweet, ¿no? Nos anuncian un decreto o una disposición del gobierno por un tweet. Es decir, alguien puede contestarle por el tweet al presidente diciéndole que lo que está haciendo es una soberana macana. No sé, digamos, de golpe cambiaron los tantos, y el acercamiento que traen las redes también ha erosionado mucho de la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, son todos roles, situaciones, acciones que tenemos que pensar de nuevo, o por lo menos detenernos a analizar, que a eso es al que nos llama Byung-Chul Han, ¿no? A hacer un análisis, a pensar la realidad. Yo no diría que él es pesimista. Me parece que tiene una mirada muy aguda sobre lo que nos pasa, y nos llama a reflexionar, no sé, no nos llama a la desesperanza, sino que nos llama a reflexionar. De qué manera, por ejemplo, el trabajo ubicuo, es decir, que el trabajo que nos sigue a todos lados, nos sigue en el teléfono, nos sigue por internet, bueno, todo eso cómo ha ido cambiándonos y cómo hacemos para preservar digamos, nuestra condición humana, ¿no? Frente a un avance de la tecnología tan imponente. Así que me parece que es un tema que interesa a todo el mundo, a todos nos atraviesa, ¿no? El trabajo, las relaciones afectivas. En la sociedad de la transparencia, que no me quiero olvidar de hablar, él habla mucho de una exigencia de transparencia que se instala tanto en nosotros, en cualquier usuario de las redes, como en los gobernantes, en los gobiernos, y todo el mundo tiene que mostrar todo, ¿no? Lo cual también acarrea una cantidad de consecuencias, porque nosotros en las redes tampoco nos queremos mostrar con tanta vulnerabilidad, entonces también nos inventamos una especie de identidad digital que no sé quién es esa persona, ese avatar que nos estamos inventando, en el cual nos pasan cosas memorables, festivas, hacemos viajes, hacemos regalos, recibimos familia, nos pasan cosas lindísimas y no nos pasan cosas horrendas, y si nos pasan cosas horrendas siempre es en clave épica, salimos victoriosos, vencemos el horror. Entonces, bueno, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esos avatars que usamos para relacionarnos con los otros? Bueno, una cantidad de preguntas que cada uno se seguirá haciendo a medida que lea a Byung-Chul Han y se interne un poco en estas reflexiones tan interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Sí, realmente lo que tiene Han, y que vos lo ilustrás muy bien con el concepto de transparencia, es que determinados conceptos que para Occidente tienen un signo, no son positivos, él precisamente lo que hace es mostrarnos lo negativo de esa ilusión de positividad que depositamos en esos conceptos, ¿no? Mientras que lo transparente es una exigencia en el mundo de la política o en el mundo laboral, sin embargo, él muestra las debilidades en otras esferas. Entonces, muchas gracias por señalar esos distintos puntos. Bueno, ahora le podemos preguntar a Zulema, ¿no? Que trabajó y dedicó su vida a estudiar a Heidegger. ¿Cuál es la conexión que encuentra entre Martin Heidegger y el pensamiento de Hans? Zulema, ¿qué tal? Hola, gracias Diana por la presentación y gracias a los que vinieron a escucharnos. Bueno, yo escribí 2 capítulos. Uno es basado en el libro Psicopolítica, el sutil arte de la dominación.
Han lo escribió en 2014 y ahí nos contaba, haciendo una comparación entre el panóptico benjamiano, ese panóptico tan bien descrito por Foucault, al que le teníamos miedo porque nos vigilaba, porque conocía todo lo que hacíamos, que también lo hizo famoso Orwell en su novela con ese gran hermano vigilante. Él lo compara con el panóptico digital, que dice que hemos tenido un cambio de hábito, que ahora nos acostumbramos a contar nuestros secretos, nuestras intimidades alegremente, sin saber bien quién está del otro lado. Todo esto fue un grave problema cuando, se enteró todo el mundo, cuando fue el Brexit. Ahí cayeron en la cuenta de que cuando nosotros damos información privada, con esos datos se hacen perfiles, los cuales venden y de alguna manera influyen en el modo en que votamos. ¿Por qué? Porque explotan nuestros miedos. Claro, fue toda una novedad, pero ya Han, unos 5 años antes, lo venía escribiendo y diciendo que simplemente eso del algoritmo, que parece algo tan inocente, hay empresas dedicadas a conseguir los datos y vender nuestros perfiles. Ahora que todos lo sabemos, acá viene el tema de Han. Lo que pasó en el Brexit es un resultado. Él va un paso más allá, que es lo que hace que todas las personas brinden sus datos alegremente como que no pasa nada. Y dando un paso más aún, empezó a estudiar no solamente por qué lo hacemos, sino que no nos interesa quién está detrás. Es decir, se está desdibujando el otro, que fue tan importante en el siglo pasado, especialmente Sartre, cuando hablaba que el otro nos limita, el otro es el que ayuda a formar nuestra identidad. Ahora, en el siglo XXI, Han ve que el otro se va desdibujando. ¿Por qué? Porque como dijo Teresa al principio, nos gusta escuchar el sonido de nuestra propia voz. Ya no le prestamos atención ni escuchamos al otro. Eso sería, en un panorama general, el capítulo 3 sobre psicopolítica. Y el capítulo 4 lo basé en el libro El aroma del tiempo, que es el libro más heideggeriano de todos los que escribió, porque se dedica a estudiar el tema del tiempo siguiendo el método fenomenológico que caracterizó a Martin Heidegger. Más de una vez, en conferencias, nos preguntaron si Byung-Chul Han era una versión simplificada de Heidegger. Lo que pasa es que, aparte de que siguió su misma línea, Ser y Tiempo se escribió en 1927. Es decir, tenemos casi un siglo asimilando el pensamiento de Heidegger. Entonces ahora, cuando Byung-Chul Han habla, expresa o escribe sobre estos temas, parece mucho más fácil. ¿A qué se refiere con el aroma del tiempo? Byung-Chul Han cree que las sociedades se mueven, tienen sus vivencias de acuerdo a cómo se relacionan con el tiempo. Hay sociedades que tienen un tiempo cíclico y se mueven de una manera, otros tienen un tiempo lineal, pero Byung-Chul Han dice que en el siglo XXI nos caracterizamos, hablando de las grandes metrópolis, por tener un tiempo disincrónico, que es el tiempo como lo explicó Teresa Violet. Es ese tiempo en el que nos llenamos de vivencias porque vemos una cosa, vemos otra, pero no nos tomamos el tiempo para que la vivencia se transforme en experiencia. Entonces vamos surfeando y, según Han, nos movemos en la vida igual que nos movemos en las redes. Vamos para un lado, para el otro y terminamos como turistas en nuestra propia casa. Siempre curiosos, siempre con novedades, pero no dándole tiempo. Y aquí
los occidentales nos preguntamos, ¿qué tiene que ver aroma con tiempo? Bueno, en Oriente es una relación muy conocida porque el tiempo se mide con incienso. Entonces, para ellos es algo común. Estar trabajando, estudiando, meditando en un templo y sentir ese hermoso olor a flores frescas, pero que se va transformando lentamente en un aroma a pinos del bosque. Eso les indica que ya deben terminar lo que están haciendo y pasar a otro plano, a otra tarea. No hay timbres, sonidos fuertes, sino que todo se desliza con suavidad, porque así se pasa de una labor a otra en un estado tranquilo, propio para la meditación. Y casualmente uno de los libros más famosos de Martin Heidegger se llama Besinnung, Meditaciones. Esa es la conexión, que lo que advirtió hace casi 100 años Heidegger, que estaba ocurriendo con el tiempo, hoy es una realidad. Y eso nos lo muestra Byung-Chul Han en su libro. Bueno, muchísimas gracias, realmente muy hermosa esa distinción entre vivencia y experiencia, ¿no? Y es cierto, es como que nos vamos atragantando de vivencias y no podemos metabolizar lo que nos pasa en un nivel más profundo. Bueno, ahora le voy a preguntar a Graciela, ¿cómo es que siendo especialista en filosofía antigua y medieval, se ha interesado por Han, que es un autor tan contemporáneo, ¿no? Que de alguna manera está describiendo el hoy, y es más, según nos mostró con sus textos sobre el virus, anticipa el mañana? Entonces, Graciela, te invito a que nos cuentes. Graciela, tenés que abrir tu micrófono. Ahí está, listo. Ahí está, listo. Listo, bueno, es muy lindo estar acá con ustedes para compartir las impresiones, nuestras impresiones sobre Byung-Chul Han. Frente a un autor tan prolífico, siempre resulta muy difícil resumirlo, y por eso opté por buscar lo que considero su punto de partida o el sustrato de sus puntos de vista, y lo encuentro en el pensamiento tradicional de Oriente. De todas maneras, cualquiera sea la filosofía que tomemos en cuenta, la filosofía siempre nos habla a nuestro presente. Los contenidos filosóficos, aún refiriéndose a una cuestión particular, localizada temporalmente, van más allá del momento y pueden dialogar con otras visiones filosóficas, aún con bases muy diversas. El filosofar, y acá trato de contestarte, Diana, el filosofar es una conversación entre los filósofos, sin importar de qué época sean, como lo dice Hans-Georg Gadamer. O sea, el filosofar es siempre presente y se comunica en un presente. Por eso mi gusto por estudiar los siglos de la transición que va desde el paganismo al cristianismo, no es un estorbo para compartir las preocupaciones por las problemáticas que surgen en nuestros días, sobre todo si se trata de pensarlas en comunidad, que es nuestro objetivo como grupo de estudio y de difusión de la ardua tarea de asumir la responsabilidad que acarrea la reflexión. En el caso de Byung-Chul Han, como ya dijeron antes que yo, sus publicaciones son después del 2000,
Entonces, en 2002 publicó La filosofía del budismo Zen, que es un ir y venir entre Hegel, Fichte, Heidegger, Buber y muchos más, pero la intención, a mi modo de ver, es ponerlos en contraposición con los rasgos distintivos del Zen, que sabemos que no tiene noción de persona, que concibe una inmanencia sin trascendencia, que considera a la iluminación como un despertar a la inmediatez del aquí y ahora, y en todos los casos no hay fundamento, cuando el filosofar de Occidente ha sido siempre la búsqueda del fundamento. En el 2007 apareció otro de sus libros, me estoy refiriendo a las ediciones alemanas, las fechas son de las ediciones alemanas, otro de sus libros que se llama Ausencia, acerca de la cultura y la filosofía de Oriente. Allí lo que destaca es el vacío y lo ejemplifica con la jarra o con la rueda. Son dos objetos materiales que su funcionalidad responde al vacío. La jarra sirve para servir, por lo tanto puedo llenarla. La rueda se mueve, permite mover a la rueda el eje que gira en el vacío. De modo que el wu wei, o sea, el no hacer, es la vía hacia el nirvana, que es una palabra que alude al retraerse, al extinguir, al estar ausente. En 2011 publicó Shanghai, el arte de la falsificación y la deconstrucción en China. El libro destaca el hecho de que en la mentalidad china no hay diferencia entre original y copia, de manera que la producción cultural tiene un origen colectivo. Tomé como base para mi artículo estos 3 libros de Han. A mi modo de ver, describe en ellos claramente cómo, como ya lo dijeron mis amigas antes, las dificultades en que nos vemos inmersos debido a la lentitud de la adaptación humana a los cambios tecnológicos. Es obvio que es muy diferente la capacidad de procesamiento de las máquinas y la del cerebro humano. Frente a esta situación, Han considera que la mentalidad oriental está mejor preparada para adaptarse a esa situación de algún modo alarmante. Propongo en el artículo una alternativa para repensarnos tomada a partir del comentario de Hierocles de Alejandría del siglo V de nuestra era, que escribió un comentario a los legendarios versos de oro pitagóricos. Para mí, el libro de Hierocles, que es una propuesta de modo de vida, una propuesta de sana articulación frente al mundo del individuo en comunidad, entonces ofrezco este libro como un filosofar que vincula eros y logos, es decir, una elección de un modo de vida, que es lo que Han caracteriza, lo llama al filosofar un pensar enfático. Esta conexión de eros y logos es un pensar enfático, dice él. El pitagorismo me permitió destacar la conjunción de virtud y verdad como culminación de la mentalidad antigua y que está acompañado, y eso lo destaca muy bien, lo muestra muy bien Hierocles, con el libre albedrío. O sea, nos induce a
a desarrollar nuestra capacidad de elección y nuestra capacidad de crítica en la elección. Por otro lado, propongo un breve pasaje por el antiquísimo taoísmo, sabiduría milenaria que precedió al budismo. Lo hago porque veo allí el anclaje subyacente al que recurre Han. La vía, el camino, eso es el Tao, implica un principio anterior a toda dualidad. El simbolismo del signo Wan, el rey, que es también cada uno de nosotros, es la marca expresiva de la mediación entre cielo y tierra. Despliega así un enlace, el signo Wan, conecta cielo y tierra a través del hombre, despliega así un enlace que reúne en una conjunción la vida vivida y la conciencia de esa vida. Además, también juega en el Tao lo que Jung supo extraer de ahí, que es la sincronicidad, que se desprende tanto del I Ching como del Secreto de la Flor de Oro, que son dos libros centrales de la sabiduría china. El I Ching es anterior al primer milenio antes de Cristo. El Secreto de la Flor de Oro es de aproximadamente el siglo VIII después de Cristo. Bueno, estos libros, hago un breve paso por estos dos libros, que apuntan al trasfondo Tao que está sosteniendo con una remotísima antigüedad la afabilidad y la cortesía orientales, que posiblemente los podemos tomar como una vía de escape, y así lo hace Han, una vía ante las dolencias contemporáneas, ante todo esto que por lo menos a mí, me abruma, que contaron sobre el predominio del paradigma digital, me abruma si logra anular lo humano y su peculiaridad, ¿no? Bueno, ese es mi aporte, digamos así, desde lo que yo considero también parte de una antigüedad y un medioevo, pero del lado del oriente, de la salida del sol. No, gracias, Graciela. Muy interesante esa relación entre las dos culturas, precisamente con las que hibrida Han sus textos, ¿no? Que es la oriental y la occidental. Bueno, vamos a volver una vez más, y esta sería la última de las preguntas, a Zulema, preguntándole cuál es la evolución de Han desde sus primeros libros hasta Loa a la Tierra, que se publicó en el año 2019, Zulema. Bueno, ha tenido un andar vertiginoso, porque en 20 años ha escrito muchísimos libros, pero ahora él tuvo siempre la costumbre, como ya dijeron, de confrontar con otros autores, tanto con los que coincide en las ideas como en quienes no coinciden. Y ahora, últimamente, profundiza en ciertos temas. La originalidad de él es que siempre está atento a la realidad de la sociedad actual. Entonces siempre nos está dando material nuevo. La originalidad de Loa a la Tierra es que nos introduce en los temas filosóficos a través de la poesía romántica. Y de la mano de Rilke, Novalis y los maravillosos versos de Hölderlin, nos hace recordar cuál es el tiempo primigenio, ese tiempo que es el necesario, el tiempo humano. Porque Han siempre aclara que nosotros nos descentramos, como dijo Teresa, cuando
intentamos copiar o igualar el tiempo de las máquinas o el tiempo de la tecnología. Los seres humanos tenemos un tiempo propio. Y ese tiempo primigenio es el tiempo del jardín del Edén, que él lo puede recuperar entre las flores de invierno en su jardín en Berlín. Después, cuando decimos que sí ha tenido un camino que ha ido mejorando, sí, ahora se especializa en un tema y trata de hacer una idea general, pero con todas las aristas, visto desde distintos puntos de vista. El tema principal siempre fue el que comentó Teresa, el cansancio. Pero también él tiene el tema de la manipulación siempre presente, que era un tema de Foucault. Somos manipulados, nosotros somos cómplices de esa manipulación. Entonces profundiza viendo desde el lado psicológico, sociológico, y es muy rico y muy interesante cada uno de los temas que trata. Bueno, muchísimas gracias, Zulema. Realmente es un territorio apasionante que realmente nos interpela y bueno, es como que todos tenemos ganas de ir a leer a Han, ¿no? Sí. Bueno, pero tenemos una sorpresa, porque no lo vamos a leer, bueno, algunos ya lo leímos en realidad, pero lo vamos a ver a él en persona. Bueno, no sé si en persona, porque además ahora tampoco lo podríamos ver. Entonces lo vamos a ver como nos estamos viendo nosotros, a través de un video que dura 1 minuto 50 segundos, donde el propio Byung-Chul Han está hablando en persona. A ver. No se escucha, Susi. Ahí está. Bueno. Ay, eso. Los problemas tecnológicos, Sí, ¿no? esperen. Un segundo. Para que le demos la razón a Byung-Chul Han. Sí, espérenme un segundo. Un segundo, que ahora sí, a ver si lo pueden ver. Espérenme un... Vamos a ir al aroma de la flor. ¿Ahí lo ven? Ahí Sí. lo vemos. Sí. Ahí va. Sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, Geschickern, bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit. Bald erzeugt es mehr Zwänge als du sollst. Ja, man wähnt sich zwar in Freiheit, aber in Wirklichkeit beutet man sich freiwillig und leidenschaftlich aus, bis man zusammenbricht. Aus dieser paradoxalen Situation würde ich gerne einen radikalen Schluss ziehen, dass wir mit dem Projekt der Freiheit, das die westliche Zivilisation so sehr geprägt hat, gescheitert sind. Der Exzess dieser individuellen Freiheit erweist sich letzten Endes als Exzess des Kapitals. Bueno, gracias, Susana. Perdón, el problema técnico. No, por favor. Además, una vez más, creo que esto le da la razón a Han, ¿no? Como que necesitamos todavía de los unos de los otros. Bueno, pero ahora, de alguna manera, voy a pasar esta conversación a vos, Susana, para ver, bueno, cómo te gustaría terminarla, si querés invitar a los asistentes a... Hay un par de preguntas interesantes que a lo mejor estaría bueno si las podemos sintetizar, pero me parece que son del público, de parte del público. Patricia Pellegrini, que es psicóloga, psiquiatra,
le pregunta a Graciela, ¿no? Su pregunta y su reflexión es que ¿por qué los filósofos alemanes, ¿no? Filósofos, psicólogos, a diferencia de los ingleses y los norteamericanos, y también los franceses, dice, se han sentido siempre atraídos por el pensamiento oriental, ¿no? ¿Qué es lo que te parece que en cuál sería la razón por la cual hay esa fascinación con el pensamiento oriental? Abrí el micrófono, Graciela. Graciela, el micrófono. Ahí está. Voy a arriesgar. Primero hay alemanes, como por ejemplo Wilhelm, que es el que publica El secreto de la flor de oro en alemán, la primera traducción, y también la primera traducción del I Ching. Era pastor protestante y fue a misionar al Oriente, y entonces se interiorizó de la mentalidad china, y por eso tradujo esos libros que fueron los que le sirvieron a Jung, lo alertaron a Jung. Cuando Jung encuentra esto, por eso el concepto de sincronicidad, él mismo dice que que llegó a esa noción desde estos libros traducidos por Wilhelm. Bueno, pero ese es un ejemplo. Supongo que ha habido otros que fueron a explorar, que no sé los nombres. Schopenhauer. Claro, Schopenhauer. No, pero me refiero a gente que se fue al Oriente, ¿no? Ahora, creo que en el romanticismo alemán se encuentran ecos de la poesía y del Suso, o de gente que compartió el neoplatonismo de Eckhart, por ejemplo, y tuvo una prolongación ese neoplatonismo en poetas anteriores a los románticos, pero que los románticos supieron recoger. Y el neoplatonismo es una escuela filosófica muy integradora, extremadamente integradora. Ejemplos mínimos son Proclo o Plotino. Y en la enseñanza neoplatónica puede conciliarse la antropología con la teología, con la cosmología. Entonces, y siempre es desde el alma, ¿no? Siempre desde el alma. Habría que explicar un poquito de Plotino, por ejemplo, pero no viene al caso. Sí viene la conexión entre psiquis y principio. La unidad es el principio. Entonces, los alemanes, yo creo que es el lado romántico, el romanticismo alemán fue muy poderoso. Y eso marcó porque Fichte es un ejemplo, ¿no? La nacionalidad alemana nace con los románticos. Es decir, ellos toman conciencia de ser distintos. Lo tenían desde las tribus germanas, pero lo pueden poner en práctica con el romanticismo. No sé si te contesto. Gracias, Graciela. Hay una pregunta de Matías, que pregunta si el libro, nuestro libro de Hahn, Entre Oriente y Occidente, habla sobre el transhumanismo y qué consideraciones podríamos hacer al respecto. Yo te digo, Matías, que no habla del transhumanismo, pero que Tere lo mencionó porque es un tema en el cual el grupo Pensar en Comunidad también trabaja un montón, y tal vez sea el tema de nuestro próximo libro. No sé, Teresa, ¿qué decís? Se está adelantando, Matías, es que justamente nos vamos a dedicar, digamos, el 2021 al tema del transhumanismo. Pero bueno, quizás haya ciertas semillas ya acá, ¿no? Y preocupación en Hahn de todo esto, que él vive en nuestro siglo.
Disculpame una cosita que Patricia pensaba por las conexiones. Yo también me pregunto por qué Han va a Alemania, al revés, ¿no? ¿Por qué asiático y le interesa, ¿no? Pero hay una conexión con Japón y con Alemania muy antigua. Si vos tomás Hegel, Schopenhauer, yo no sé por qué, pienso que Byung-Chul Han, cuando habla de esta fragmentación del ser humano, justamente en lo que decía Ritako, ¿no? Atacando este positivismo o esta uno que se crea desde Plotino, esta conexión judeocristiana que tiene Occidente y que luego el protestantismo y Max Weber toman justamente los norteamericanos. Byung-Chul Han, cuando habla de la fragmentación, de la falta de comunidad, de todos los síntomas que él tan lúcidamente enumera y ustedes tan lúcidamente han enumerado y detallado en su libro, yo pensaba que es contra la sociedad norteamericana, digamos, como exponente máximo de lo que puede hacer la tecnología y lo que puede hacer lo digital, digamos, ¿no? Y pensaba que en Oriente, justamente, él va a buscar las raíces de otra forma de pensar. Ahora, esta conexión entre los alemanes y los japoneses y los pensadores orientales habría que pensarla. Yo, como soy psiquiatra, me interesaba mucho, hay como una teoría que no sé si está corroborada, pero que uno piensa diferente según el idioma en el que piensa. Y que justamente hay la filosofía alemana aparentemente tiene una resonancia muy particular, los orientales con los alemanes y los alemanes con los orientales, ¿no? Sí. Y lo último que quería decir es que, bueno, el Zen y el yoga no son filosofías, son ascesis, ¿no? Pero sí, creo que efectivamente, como abrevan en el politeísmo, en otro tipo de religión que no es monoteísta y no es judeocristiana, quizás Byung-Chul Han, haciendo el puente, encuentra ahí como, o busca, no sé si encuentra, respuestas a esta fragmentación, esta falta de narratividad, esta falta de comunidad, este individualismo extremo al que nos está llevando esta sociedad digital, como una respuesta o buscar algo donde justamente, bueno, estas ascesis, el hinduismo podía convivir millones de seres, o los chinos también, los japoneses ni hablar. Entonces, bueno, abreva ahí a una respuesta de cómo se ha hecho con la fragmentación, porque del lado de los judeocristianos, si no estamos del lado de la conciencia, permanentemente buscando ser uno, estallamos y no tenemos de dónde agarrarnos. Sí. Gracias. Gracias. No sé, Diana, si querés ir cerrando con alguna reflexión sobre el libro. No, finalmente para retomar lo que decía Patricia, ¿no? Que creo que no es casual que un pensador como Han esté surgiendo tras la revolución de mayo del 68 con la disolución del sujeto. Lo que pasa es que en realidad el camino que toma Han es un camino oriental, precisamente. Digo por estos orígenes orientales que remiten a las filosofías que mencionabas vos, Patricia. Y bueno, realmente para mí el libro fue un placer leerlo, lo recomiendo a todos. Y es un libro que además es una especie como de pedagogía del vivir, porque nos enseña precisamente a llevar una vida buena y a volvernos sobre nosotros, ¿no? Sobre todo en este momento tan especial donde por necesidad tenemos que volvernos hacia nosotros mismos y preguntarnos sobre el sentido de nuestra propia existencia en un mundo que cambia más allá de lo previsto. Bueno, no sé, le doy la palabra si alguna de las autoras quiere agregar algo más, porque el libro es de ustedes, yo simplemente acá soy un instrumento más, además de ese quinteto de cuerdas. Sí, lo vamos a mostrar mientras vos hablás, Zule. No, le iba a decir que el cierre lo iba a hacer Virginia.
Sí, Bueno. Está bien. Vamos a, bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos muy, muy contentas. Yo veo el rostro de mis compañeras de mi equipo y estamos muy, muy contentas, Diana. Estamos muy agradecidas. Esperá que se me salió la... Ahí está, se me había ido la imagen. Estamos muy agradecidas por recibirnos, por hacerte tu espacio con esta diferencia horaria. Y bueno, la verdad que es un gran reconocimiento para nosotros que estés haciendo toda nuestra entrevista. Y bueno, a cada uno de ustedes decirles que, bueno, acá compartimos un poco la pantalla donde pueden encontrar el libro, incluso en Mercado Libre, y pueden conectarse con nosotros, nos pueden seguir por Instagram o por Facebook, o escribirnos, ¿sí? A pensarенcomunidad@gmail.com, y allí recibirán respuesta nuestra, y ojalá muy pronto, que los talleres ya van a empezar en enero, tendremos uno, y después ya en febrero, marzo, ya ahí el calendario será algo más de lo cotidiano, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Le agradecemos a Mariana. Muchísimas gracias a todos. La verdad que es un placer verlas, tantas amigas, tanta gente que nos sigue. Muchísimas gracias. Y bueno, muy feliz Navidad para todos. Y muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Marian, por darnos este espacio. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. ¿Están ahí ustedes? Sí, te estamos viendo. Estamos esperando que se vayan apagando. Que vayan saliendo tranquilos. Bueno. Qué lindo ¿Cómo verla, estás? Gabriela, ¿Cómo qué estás? lindo verla. Desde Alemania las he seguido con pasión, las felicito y gracias por invitarme. Un la placer. tecnología, Gabriela, nos permite Hola, esto. Vale. No está de acuerdo. Sí. Y estaba tu esposo también, ¿no es cierto? Lo vimos a Harald también. Sí. Bueno, él entendió bien el video en alemán. Hola, Graciela, ¿cómo te va? Decime, Gabriela, ¿ya lo leen, Ajan? Bueno, yo lo tengo acá sobre mi escritorio. Es bastante difundido. Lo que pasa que en el ámbito académico se buscan otros criterios. Resulta demasiado fácil. Es muy fácil. Sí. Pero es evidente que llega con una claridad y una precisión a un público muy amplio. Y ese sentido de la verdad unida a la belleza nos va a salvar de todo este lío en que estamos metidos a través del virus, ¿no? Sí, creo que es muy importante un pensamiento de ese tipo, justo ahora. Es muy necesario. Porque un poco la superficialidad, ¿no? Y todos los problemas. Claro, Que estamos, claro. No nos conduce a nada más que a errores, ¿no? Sí. Yo creo que hay que empezar a partir de esos problemas, ¿no? Quizás acompañado también por otros pensadores, ¿no? Pero sirve como primera descripción, como primer acercamiento, ¿no?
Sí, como intérprete de una realidad, ¿no? Que la gente, que nos desconcierta bastante. Es interesante. A nosotros nos llamó mucho la atención que, por ejemplo, una comunidad religiosa quería que fuéramos a hacer un curso sobre Han. Qué bueno. Claro, ¿Quiénes fueron? ¿por qué ¿Quiénes será fueron? sí, a las hermanas, sí, las hermanas Clarices en Salta, que son educadoras, tienen el carisma de la educación. Entonces decíamos, ¿por qué les interesará Han? Porque dice que las hermanas querían entender qué es lo que le estaba pasando al mundo, qué es lo que pasaba más allá de las paredes del monasterio, en la cual ellos toman contacto con chicos, con jóvenes, y no entienden qué es lo que les pasa. Entonces decían, claro, es un intérprete un poco de lo que estamos viviendo, y eso nos llamó un montón la atención. Y hay muchos religiosos que se interesan por el filósofo también. Teresa dio un curso en la UCA y estaba lleno de religiosos muy interesados en Byung-Chul Han. Muchos estudiantes de teología, sí, realmente es notable. Lo interesante es que las monjas decían que las mismas monjitas y las monjitas jóvenes vivían cansadas. Sí, sí. Y ahí la conexión, ¿por qué tanto cansancio hoy en día? ¿No? Esa era la pregunta. Y que habían leído algo de la sociedad del cansancio, entonces nos llamaban, nos preguntaban a ver por qué se da este tema ¿no? Sí, aparte